Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad que se titula Cada semana tenemos más plantas del área de matemática. ¿Qué aprenderé el día de hoy? Aprenderé a explicar cómo aumenta la cantidad de plantas sembradas por Santosa y Alejandro cada semana y estimar las plantas que tendrán de acuerdo al patrón constante. ¿Qué tomaré en cuenta? Representar con tapitas y números la cantidad de plantas sembradas cada semana. Proponer una estrategia y explicarla. Explicar por qué se puede calcular la cantidad de plantas sembradas cuando aumenta de manera regular. ¿Qué necesitaré? Necesitaré hojas de reuso, lápiz y lápices de colores, tapitas u otro material que se pueda contar. Empezamos. Santosa y Alejandro no tienen una huerta o un jardín donde sembrar y cuidar plantas, pero investigaron sobre diversas formas de cultivar plantas en espacios pequeños y emprendieron un proyecto que les ha permitido aprender a medir y estimar la cantidad de tierra que necesitarán para sus plantas. Así han aprendido algunas estrategias de cálculo con la multiplicación de números. Sigamos acompañándolos. Ahora desarrollaremos el reto número 1. ¿Cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? A Santosa y Alejandro les encantó su proyecto y por ello semana tras semana aumentaron las cantidades de plantas que sembraron. Observemos la cantidad de plantas que tenían las primeras 3 semanas. En la primera semana, ¿cuántas plantas observamos? Muy bien, observamos 4 plantas. En la segunda semana, 8 plantas. Y en la tercera semana, 12 plantas, correcto. Al pasar las semanas, ¿qué pasó con la cantidad de plantas? ¿Qué pasó con las plantas? ¿Fueron aumentando o fueron disminuyendo? Muy bien, fueron aumentando. Observa la cantidad de plantas de la primera semana. ¿En cuánto aumentó esa cantidad en la segunda semana? En la primera semana, ¿cuántas plantas tuvieron Santosa y Alejandro? 4 plantas, muy bien. En la semana 2, 8 plantas. Entonces, ¿cuántas plantas aumentaron? Aumentaron 4 plantas. ¿Y en cuánto aumentó esa cantidad en la semana 3? Entonces, en la semana 2 tuvieron 8 plantas. En la semana 3 tuvieron 12 plantas. ¿En cuánto aumentó? Muy bien, aumentó en 4 plantitas más. ¿Cómo podrías explicar la forma en que aumentó la cantidad de plantas sembradas semana a semana? En cada semana aumentaron 4 plantas. Ahora utiliza tus tapitas para representar las cantidades. Luego, completa los datos en el siguiente gráfico para explicar el aumento. Observamos que nos presenta una pequeña tabla con los datos, ¿no es cierto? En la semana 1, ellos tuvieron 4 plantas. En la semana 2 tuvieron 8, en la semana 3, 12, en la semana 4, 16. ¿Y cuántas plantas tendrán en la semana 5? Vamos a averiguarlo. Muy bien, entonces vamos a representar con nuestras tapitas cada planta que tuvieron en cada semana. Ahora vamos a armar nuestro patrón. ¿Cuál sería nuestro patrón? Si en la semana 1 tuvieron 4 y en la semana 2 8, aumentaron 4. Muy bien. En la semana 2 tuvieron 8 y en la semana 3 12, aumentó 4. Si en la semana 3 tuvieron 12, en la semana 4 tuvieron 16, ¿cuántas aumentaron? 4. Entonces nuestro patrón sería sumar 4 cada semana. Entonces, si la semana 4 tuvieron 16, ¿cuántas tuvieron en la semana 5? Muy bien, en la semana 5 tuvieron 20 tapitas, correcto. De acuerdo a lo observado, si sigue aumentando de esa manera la cantidad de plantas, ¿cuántas plantas tendrá en la semana 6? ¿Cómo obtuviste la respuesta? Entonces, si en la semana 5 tuvo 20 plantitas y el patrón es sumar 4 cada semana, en la semana 6 tendrá 24
plantas y obtuve la respuesta agregando 4 tapitas más a la semana 6. Muy bien, continuamos. ¿Cómo explicarías la forma en que aumenta la cantidad de plantas sembradas? Las plantas aumentan de 4 en 4, es decir, en cada semana agrega 4 plantas más. Ahora respondemos la pregunta final. ¿Cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? Aumentará sumando de 4 en 4 o también multiplicando la cantidad inicial de plantas por el número de semanas. Muy bien, ahora continuamos con el reto número 2. ¿Cuántas plantas habrá sembrado en 10 semanas? Como viste, Santosa y Alejandro sembraron 4 plantas cada semana. Ellos continuaron con su proyecto e incrementaron la cantidad de plantas hasta la semana 10. ¿Cuántas plantas tendrá en la semana 10? Entonces, si seguimos el mismo patrón, en la semana 10 tendrán 40 plantas, correcto. ¿De qué manera puedes calcular la respuesta? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo calcularon que tendrían 40 plantas? Muy bien, sumando de 4 en 4 hasta llegar a la semana 10 o también multiplicando la cantidad inicial que sería 4 por el número de semana, ¿verdad? Entonces sería 4 por 10 es igual a 40. Si Santosa y Alejandro plantaran diferentes cantidades cada semana, ¿podrías saber cuántas plantas sembrarán en algunas semanas más? ¿Por qué? Sí, porque sumaría la cantidad de plantas que tienen con las plantas que agregarían. Muy bien. Ahora elabora una propuesta para determinar cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas. Puedes incluir gráfico o esquemas y operaciones. Al concluir, explícale a un familiar, a tu profesora o a tu profesor qué procedimientos empleaste y qué resultados obtuviste. Muy bien, entonces yo aquí he dado mi propuesta, que es una tabla de datos, donde se observa el título, todas las semanas hasta la semana 10, que es la que vamos a averiguar, y los datos de las plantitas, ¿verdad? El patrón, ¿cuál era? Más 4, correcto. Entonces, si sumamos que en la semana 1 tuvieron 4, en la semana 2 tuvieron 8, en la semana 3 12 y así sucesivamente siguiendo el patrón, podríamos decir que en la semana 10 tendrían 40 plantas. Muy bien, ahora respondemos la pregunta final. ¿Cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? Explica tu respuesta. En 10 semanas habrán sembrado 40 plantas, porque al ir sumando de 4 en 4 hasta la semana 10 me resulta 40 o también puedo multiplicar 4 por 10. Entonces yo también lo he representado como en el reto número 1, colocando las tapitas que representan las plantas en cada semana, desde la 1 hasta la semana 10. Y no olviden seguir el patrón. ¿Cuál era el patrón? Sumar 4. Muy bien. Entonces, si en la semana 9 ellos tendrían 36, en la semana 10, ¿cuántos tendrían? 40. Muy bien, ustedes pueden representarlo de la forma que ustedes deseen, utilizando gráficos, tablas, esquemas, etc. Continuamos. Ahora, para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir aprendiendo mediante diversos recursos interesantes. También te invitamos a observar el video Descubrimos la regla de formación y el video Reconocer patrones numéricos. Finalmente, van a evaluar sus aprendizajes marcando o pintando el cuadrito si lograron o no los criterios de evaluación que se mencionan en el cuadro. También reflexionarán sobre sus aprendizajes respondiendo las preguntitas. No olviden desarrollar su cuaderno de trabajo de matemática. Yo aquí les voy a dejar resuelto para que ustedes puedan comparar. Muy bien, niños. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente actividad de Aprendo en Casa.